Amén. Bueno, hermanos, damos inicio en esta noche a nuestro estudio. Vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia, hermano. Estuvimos viendo la semana pasada y nos quedamos hablando acerca del monacato, y qué es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo surge el monacato y cómo se desarrolla el monacato? Algo muy interesante que nosotros vamos a ir conociendo. Y el número de monjes y monjas aumentó de una manera enorme, con resultados tanto como malos, tanto buenos como malos, formando comunidades y viviendo juntos, intentando luchar contra los males que aquejaban a la iglesia. Con el crecimiento de estas comunidades se hacía necesaria algunas formas de organización de gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes que es las que vamos a ver a continuación. Mire, al principio las ideas no eran tan descabelladas, no eran malas en el fondo. En sí, en el corazón al inicio del monacato, lo que se pretendía era personas dedicadas a las cosas de Dios, personas dedicadas al servicio a Dios. Nunca fue el hecho al principio de querer buscar algo malo, de apoderarse de la iglesia, de tomar como rehén, por decirlo así, la iglesia, ¿verdad? No, sino que ellos querían personas fieles y personas que pudiesen estar al servicio de Dios. Ese era el propósito del monacato o del monasterio o de los monjes, como le quiera llamar. Mire, pero lastimosamente con el correr del tiempo se fueron dando algunos desvaríos, se fueron dando algunas cuestiones por ahí que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuáles fueron las grandes 4 órdenes que surgieron dentro del monacato. La primera de ellos fueron los benedictinos. Los benedictinos, que fue fundada fue fundada en el Monte Cassino, es decir, en Roma, por Benedicto o San Benito Abad en el año 529 después de Cristo. Si usted se acuerda y usted vio la película, que era la película El nombre de la rosa, usted conoció y vio que era un abad. Aprendió que era un abad. Y por eso es bien importante, hermano. Mire, más allá de ver una película, el hecho era aprender muchos términos que para nosotros deben de ser muy familiares dentro de la materia historia de la iglesia. Y entre ellos era manejar términos, ¿verdad? Por ejemplo, el monacato, por ejemplo, manejar el término abad y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, nosotros hoy ya sabemos que es un abad, que es una abadía, y este monje llamado Benito o benedictino fue el que fundó a la orden monástica de los benedictinos. Se convirtió en una de las comunidades monásticas más influyentes de Europa, y sus reglas se basaban en la obediencia, la castidad, la pobreza, además de la disciplina, la devoción y el trabajo. Si lo anotaron eso, excelente. Si no lo han anotado, hermano, lo puede copiar en este momento. Si no copiaron eso la semana pasada, lo pueden copiar en este momento. Yo les voy a dar un par de chancecitos. Me avisan si alguien no lo ha copiado y lo va a copiar ahorita, y solo levanta su mano para saber de que lo va a estar copiando para no adelantarme. Si no, si la mayoría ya lo copió, pues vamos a seguir explicando. Ok. Vamos a ver por acá. Copiemos eso entonces. Los que no lo han copiado, vamos a dar un par de minutitos. Y hablando acerca de los monjes benedictinos. Mire, si usted vio la película, apareció aquí, hermanito Juan López. Ok, cópialo, hermano Juan. Lo esperamos. Man, chance un ratito por ahí. Ok, vea. Cuando vimos la película, aparecían los monjes que eran los que estaban vestidos de negro. Cuando llegó William de Baskerville y toda la cuestión, ellos eran los monjes benedictinos. Y ellos creían mucho en la pobreza, creían mucho en la disciplina. Por eso usted los veía muy entregados al servicio. Eran de mucha devoción y de trabajo. De esa forma es que trabajaban los monjes benedictinos. Eso es lo que ellos hacían. El hecho de poder estar ahí
trabajando. Y principalmente que esta orden había sido fundada por un abad, Ok, voy a adelantarme un poquito por ahí y no se preocupe, hermano Juancito, si no los termina de copiar todo, yo con gusto le voy a enviar a su privado las diapositivas. Los benedictinos promovieron la cristianización del norte. Los benedictinos promovieron la cristianización del norte, cultivaron la tierra, sanearon pantanos y enseñaron artes útiles al pueblo. Muchas órdenes posteriores surgieron de esta tradición. Ellos fueron, como por decirlo así, la punta de lanza, hermano, los que venían trabajando, los que venían explicando, los que venían haciendo, y ellos empezaron a enseñar muchas cosas. En la imagen yo le he puesto una foto de San Benito de Abad o el monje benedictino. Si usted ve muy bien la imagen, a su derecha de la imagen hay como un demonio. Véalo bien, aparece por ahí un demonio, porque sé que ellos creían que Benedicto tenía un poder muy especial para los exorcismos. Ellos creían que él tenía un poder muy especial para poder echar fuera demonios, para poder reprenderlos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Verdad? Entonces, ellos eran muy dados a eso, a saber qué es lo que Benedicto podía hacer para con ellos. Así de que por eso es que ellos dibujaban siempre un demonio cerca de el monje benedictino. Luego estaban los cistercienses. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, ellos surgieron en el año 1098 en Citeaux, Francia, buscando renovar la disciplina benedictina. Fue fundada por Roberto y reorganizada en 1112 por Bernardo de Clairvaux, siguiendo la regla de San Benito. Promovían una vida más austera y simple. Se distinguieron por sus hábitos blancos. Cuando estoy hablando de los hábitos, es la vestimenta, hermano. Usted ha escuchado que hay frase que dice, por ejemplo, el hábito no hace al monje, pero no está hablando hábito, hermano, de comportamiento o de las cosas que él hace, no, sino que de su vestimenta. Eso se le llama hábito. Entonces, ellos se distinguieron por sus hábitos blancos, su vida ascética, es decir, practicaban el ascetismo, practicaban la abstinencia sexual y también fueron mucho con lo que era el aporte al arte, a la arquitectura, a la literatura, especialmente en la copia y producción de libros. Ellos, como pasaban mucho tiempo apartados, lo que hacían era hacer copistas, hacer copias de libros y la producción también de libros. Luego estaban los franciscanos. Fue fundada en el año 1209 por Francisco de Asís, quien tras una juventud mundana decidió vivir en pobreza y sirvió a los leprosos. Algo muy, muy épico, hermano, muy digno de imitar, el hecho de poder servir a los enfermos. Desheredado por su padre, se dedicó a la caridad y a la restauración de iglesias. En el año 1212 fundó junto a Santa Clara la rama femenina conocida como las Clarisas. Viajó a Egipto y a Tierra Santa para predicar y pasó sus últimos años enfermo, pero siempre fiel a Dios y la naturaleza. Su orden se expandió por Europa, llegando a ser la más numerosa y sus frailes eran conocidos como los grises por sus hábitos. Ahí en la imagen se ve como un poco cafezoso, pero si usted se acuerda de la película donde aparecía William de Baskerville con su novicio, el tono del hábito era gris, por eso a ella se les conocía como los grises, por su vestimenta, por el color de su vestimenta. Luego estaban los dominicos. ¿Quiénes eran los dominicos? Pues era una orden española fundada por Domingo de Guzmán, de familia noble, en el año 1215 y se extendió por todos los países de Europa. Estos se diferencian de las otras órdenes en que eran predicadores que iban por donde quiera a fortalecer la fe de los creyentes y se oponían a las tendencias heréticas.
siendo más tarde los feroces perseguidores de los herejes. Eran conocidos como los frailes negros por su traje. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, de la película que aparecía el inquisidor y él, la vestimenta era tal cual como esta, tal cual como la aparece por ahí, el que impulsó la Inquisición del monje, del jorobado, de la jovencita que era bruja. ¿Se acuerda? La vestimenta de este personaje era exactamente de los dominicos por su forma de vestirse. Ok, veamos un poco más. Por eso yo le decía, hermanos, son detalles bien pequeñitos que están dentro de la película, pero que nos logran identificar a qué monasterio pertenecía cada uno de los que aparecían por ahí. Ok, al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad. Ok, veamos algunos de los buenos resultados del monacato. Veamos algunos buenos resultados del monacato. Ahí en su material, hermanos, en la página número, si no me equivoco, es la página número 33. Página número 33 en su material, el punto 12.04, perdón, 12.4. Ahí vamos a ver algunos de los buenos resultados del monacato, literal A, B, C y D. Ok, veámoslos para que usted los vaya completando. Para que usted los vaya completando. Recuérdese que si no le cabe en el renglón, puede escribirlo en la parte de atrás o lo escribe en una página aparte. ¿Cuáles fueron los buenos resultados? ¿Cuáles fueron los buenos resultados del monacato? Bueno, primero, los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. Eso era lo que al principio hacían los monasterios o los monjes o los monacatos. Daban hospitalidad a los viajeros. Recuérdese que en aquel entonces pues, no era tan fácil encontrar un lugar donde quedarse. Y estas personas ofrecían donde quedarse. También ayudaban a los enfermos y a los pobres. Ayudaban a los enfermos y a los pobres. Los primitivos monasterios promovieron la agricultura. Estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Los benedictinos que promovieron la agricultura, promovían el secado de pantanos, promovían la siembra y toda esa cuestión. Todos ellos empezaron a hacer eso. Literal C, en las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas obras antiguas de literatura, tanto clásicas como cristianas. Ellos es lo que ellos hacían en las bibliotecas, trataban de estar copiando, de estar haciendo libros, de estar haciendo varias copias de diferentes libros, de las traducciones, para poder tener copias bastante fidedignas, no solo de la Biblia, sino de muchos otros libros que estuvieran por ahí. Por eso, si usted ve en la película, se acuerda que aparecían las, y usted vio el enfoque que le hacían a los libros, eran libros escritos a mano, ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hermano, en la literatura, las copias se hacían a pura mano, de página a página, de página a página, de página a página, tal cual se hacía. Por eso eran muy valiosos, hermano, por eso eran muy valiosos esos libros. Y ahí usted lo puede ver en la película cómo ellos hacían las copias de los diferentes libros. Otra de las cuestiones en la expansión del evangelio, los monjes fueron los misioneros primitivos. Ellos se encargaron de llevar el evangelio, ellos se encargaron de hacer las copias de la Biblia en algunos pasajes y llevar la palabra de Dios a los bárbaros, llevar la palabra de Dios al norte, a todo eso. Y prácticamente ellos se convirtieron como en misioneros primitivos. Fueron los primeros en andar así evangelizando, por decirlo así. Veamos los malos resultados del monacato. No sé si lo copiaron todos, si no se lo voy a dejar un ratito más para que lo puedan copiar. Les voy a dar 2 minutos para que puedan copiarlo, literal A, B, C y D. Cópielo ahí en su material. Vamos avanzando. Y hoy vamos a ver algunos de los malos resultados del monacato. Vamos a ver algunos malos resultados del monacato. Se los voy a poner ahí para que usted los pueda copiar también, para que usted los pueda trabajar. Le voy a dar también un par de minutitos para que los pueda copiar tranquilamente. Los malos resultados, uno de ellos fue que presentaban la vida célibe
como la más elevada, lo cual es innatural y contrario a las escrituras. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que el hombre se case. Ese es el diseño de Dios. La palabra de Dios, cuando creó a la familia, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Una sola carne. Ok. Pero la iglesia tuerce esta idea y se inventa el celibato. Pastor, ¿qué pasa con el don de continencia? ¿Existe? Sí existe el don de continencia, pero ese es por un deseo personal y el don de continencia se disfruta. El don de continencia no anda la persona, el hecho, ay, ay, yo quisiera casarme. No, 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 eso no es don de continencia. Ni tampoco hay que llamarle don de continencia a aquello que usted sí se quiere casar, pero pues no le ha llegado la persona indicada, por no decirle no le sale nada. Entonces son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Seamos honestos con nosotros mismos, qué realmente es lo que está pasando. ¿Será que de verdad tengo el don de continencia? ¿Será que lo que pasa es que todavía no ha llegado la persona indicada? Creo que eso por ahí nosotros tenemos mejor la respuesta sobre la que está aconteciendo. Si es el don de continencia, se disfruta. Si es el don de continencia, no hay ningún problema. Si es el don de continencia, él no siente esa necesidad fisiológica que es natural, el hecho de casarse. Esa es la necesidad fisiológica del ser humano. Dios así dejó el diseño. Pero cuando existe el don de continencia, pues se disfruta. También comenzó lo que era el aumento de las riquezas de los monasterios. Esto condujo a la falta de disciplina, al lujo, a la ociosidad y a la abierta inmoralidad. Todo eso se dio dentro de la iglesia. Falta de disciplina por el hecho de que el aumento de las riquezas, la ociosidad, se acostumbraron a estar sin hacer nada y pues abiertamente la inmoralidad, hermano, que eso ya no hay mucha explicación si usted ya lo conoce, todas las atrocidades que ellos hicieron. Muchos de los conventos se convirtieron en lugares de iniquidad, hermano. Muchos de los conventos, ¿por qué? Porque pues los monjes tenían relaciones, los sacerdotes, los de rango mayor tenían relaciones con las monjitas en los conventos, y eso no es nuevo, hermano, eso no es nuevo. Mire, yo ya le he contado de esta persona que yo conocí, que él trabajó en el Hospital Rosales, y él me decía, ahí llevaban las monjas a hacer los abortos. Así, hermano, así abiertamente. Ahí las llevaban, trataban de tener la ética de no hacer mucho la bulla, ¿verdad? De que ella estaba una monja, y pues les practicaban el aborto. Les practicaban el aborto. Ok, originalmente los monasterios eran sostenidos por la labor de sus ocupantes, pero en los siglos subsiguientes su labor casi cesó por completo y los monjes y monjas se mantenían de las rentas de sus propiedades, que aumentaban constantemente y por las contribuciones que se imponían a la fuerza a las familias ricas y pobres. Entonces ya no era algo voluntario, sino que era algo impositivo. Ya no era que de la persona nacía bendecirlos, sino que ya era impuesto, hermano. Así como cuando le dicen a los servidores, vea, tome, aquí está su sobre de servidor, porque usted es servidor, usted está en la obligación de diezmar, porque usted es servidor, usted tiene que diezmar, porque tiene que dar el ejemplo. Eso no es así, hermano, eso es asalto a mano armada. Eso no es así, no se debe de hacer de esa manera. Por eso se enseña y se le educa a la gente. Mire, el diezmo no es obligatorio. El diezmo nace del corazón de la persona, de un corazón agradecido, de un corazón de saber que lo que se tiene es por la misericordia de Dios. Cuando usted le enseña a su congregación esto, ellos lo aprenden y se vuelven corazones agradecidos y bendice. Y al ser un corazón agradecido, dice la palabra de Dios que Dios ama, ¿a quién dice?
al dador alegre. No dice bendice, dice ama. Entonces, si yo estoy dando alegremente a Dios la parte que a Él le corresponde, Dios me ama por lo que yo estoy haciendo. Y obviamente, la recompensa de Dios son bendiciones. ¿Por qué lo dice en la palabra? Probame. Probame si no te voy a abrir las ventanas, pues. Probalo, papá. Probalo. Pruebe el diezmo, hermano. Pruébelo. Pastor, lo que pasa es que, mire, usted no sabe cuánto toca de diezmo. Pues sí, pero no se le olvide que el trabajo que usted tiene se lo dio Dios. Y sin Dios no somos nada. Es que el pastor se lo come, mejor se lo doy a los pobres. Es que no es así. Pero no es clase de diezmo y ofrenda, hermano, sigamos. Lastimosamente a la gente le imponían el mantenimiento de los monasterios, cosa que no era bueno. Cada monasterio estaba rodeado de un alto muro con una sola entrada. Dentro del recinto habían varios edificios. La capilla, el almacén, el comedor y la sala de reuniones eran de uso común para todos. Exactamente, y por eso le puse la imagen, para que usted vea la película. Es que mire, por eso la película a mí me encanta tanto, hermano, porque es muy apegada a la realidad, muy apegada a todo el ambiente que se vivía en esos momentos en la abadía. Por eso esta película, cada vez que yo la observo y veo ciertos detallitos, yo digo, de verdad que esta película fue muy bien pensada. Muy bien pensada. Y los tipos que fueron los directores de esta película se merecen un aplauso muy grande por el hecho de todo lo que montaron, hermano. Para cualquier otra persona que no conoce es algo bien X, algo que no sobresale mucho, pero a medida que usted y yo estamos estudiando, vemos estos ciertos detalles, vemos esos grandes edificios, vemos que se vuelven una sola puerta, que era como una fortaleza y toda esa cuestión, porque así de esa forma es que se manejaban las abadías. Entonces, cuando usted ve todos esos detalles, dice, hey, wow, quiere decir, exacto, se merecen un Oscar, mi estimado. Mire, cuando usted ve todos estos detalles, dice, hey, de verdad que esta gente la pensó muy bien en hacer las películas. Si usted ve hasta la vestimenta de los monjes, pues por eso los hemos estudiado, los diferentes monacatos, los benedictinos, los cistercenses, los franciscanos y toda la cuestión, y cómo ellos ocuparon ciertos colores específicos y que los pudimos ver dentro de la película, página 34, hasta ahorita estoy viendo, me decía, hermana Will, la gracia, hermana Will. Ok, vean. Había también casas donde los monjes vivían según su responsabilidad. Los porteros eran los encargados de dar la hospitalidad a los transeúntes, los hortelanos, los panaderos, los costureros, etcétera. En cada casa habían celdas donde vivían. Celdas le llamaban a esos como cuartitos, esos cuartitos donde ellos estaban ahí hospedados. ¿Se acuerda la escena donde aparece Atzo y William en un cuartito como que fuera una celda, bien chiquitito? Por eso se les llamaba a ellos celdas, hermano, porque ellos tenían una ventana nada más así al afuera y el cuarto era muy reducido. Dentro de este momento también surgieron dos órdenes militares. Ojo con este dato. Surgieron dos órdenes militares y las dos más famosas fueron los caballeros templarios y los caballeros de San Juan u hospitalarios. Ahí están las dos órdenes militares. Esto anótelo en su material, hermano. Anótelo ahí en su material. Página número 34, me dijeron por ahí. Pero ver, no, 35 sería esta. Página número 35 en su material. Página número 35 en su material. Ahí están las dos órdenes más famosas, que son los caballeros templarios y los caballeros de San Juan u hospitalarios. Copia eso, por favor. Ambas instituciones, tanto los caballeros templarios como los caballeros de San Juan, envolvían en sus ideales los propósitos de la caballería y de los monasterios.
Poco después de la Tercera Cruzada se organizó la Orden de los Caballeros Teutónicos. El objeto de estas órdenes era cuidar a los cruzados heridos o enfermos, atender a los peregrinos, custodiar los lugares y cosas santas y batallar sin tregua por la cruz. Adquirieron enorme fama en el mundo cristiano, se extendieron por toda Europa y llegaron a poseer riquezas, castillos e inmensas tierras. Ahora entramos ya en un tema que vamos a estarnos por ahí quizás una o dos clases con respecto a lo que es la Inquisición o el Santo Oficio. La Inquisición o el Santo Oficio. Estamos ahí en su material, hermano, página número 35. La Inquisición o el Santo Oficio. Una de las fuerzas del papado medieval para mantener su poder sobre la población de la Europa occidental fue la Inquisición, instituida por Ignacio III y perfeccionada por Gregorio IX en el año 1227 al 1241. Gregorio IX fue quien la perfeccionó. El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. Es la institución judicial creada por el pontificado de la Edad Media. Cuando le hablo del pontificado, estoy hablando de los papas. El papa, él fue el que avaló esto, hermano, los papas de la Edad Media, con la misión de localizar y procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. Inquisición era el tribunal eclesiástico que castigaba los delitos cometidos contra la fe de la Iglesia Católica. Es decir, hermano, que todas aquellas personas que estaban en contra de los dogmas de la Iglesia Católica, de ellos se encargaba la Inquisición. La Inquisición era la que llegaba a justiciar, la Inquisición era la que castigaba a los herejes. La Inquisición era el grupo que que trabajaba en purificar, llamémosle así, en el hecho de ir cuadrando y viendo que todas las personas apoyasen la fe católica. ¿Sabe usted que en la Inquisición murieron personas muy pensantes? Murieron filósofos, murieron astrónomos, murió gente muy capaz por el hecho de no creer en los dogmas. Por ejemplo, uno de las, se me ha escapado el nombre ahorita, fue muerto por el hecho de él decir que la Tierra no era plana, era redonda, no me acuerdo si era Copérnico, ya me voy a acordar. Cuando él expuso esto y dio su teoría, como iba en contra de lo que la religión enseñaba, porque la fe católica enseñaba en ese entonces que la Tierra era plana, cuando este hombre dijo, no, la Tierra no es plana, es redonda. Galileo, ok, gracias, ahí está, gracias, mi estimado Amsi. Ok, este señor decía, no, miren, no es plana, es redonda. Entonces fue tomado como hereje por el hecho de no compartir con la creencia, con la fe católica. Y así sucesivamente. Le voy a contar de otro, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿se acuerda de la película que aparecieron por ahí? Vea, como no hallaban de qué culpar, los que dijeron son herejes. Son herejes. Y apareció el otro señor ahí diciendo que era brujería, ¿va? Que estaba el gato negro y un gallo negro. Nada que ver, hermano. Vamos a ver. Para que vean, hermano, de dónde surgen estas cosas. Cuando se celebra el Halloween, o la fiesta de todos los santos, como es al Halloween, que eso así se llamaba, aparte de la calabaza, hermano, ¿cómo le llaman también a la fiesta de Halloween o con qué lo representa? Vamos a ver, vamos a escuchar opiniones por ahí. Con las brujas, con los muertos. Con las brujas, correcto, con las brujas. ¿Quién se inventó esto de las brujas? ¿De dónde surgió? Se los voy a explicar. Cuando la iglesia inventa todo esto,
la Inquisición, que empezó en los años 1200 por ahí aproximadamente. La iglesia tenía muchos dogmas. Y entre ellos era que solamente ellos tenían el derecho de poder enseñar. Le decía la vez pasada, el clero se volvió no solo en alguien religioso, sino que se volvió un boticario, se volvió en un médico, se volvía en un paidagogos, que era el que llevaba al niño, se convertía en un ayo. Entonces, todo ese juego es lo que lo hacía la Iglesia Católica. Todos ellos hacían ese tipo de cosas y los monjes eran los encargados. Y como por todo cobraban, todo lo que ellos hacían, el dinero iba a parar a las arcas de la iglesia. Como médicos, ellos curaron mucha gente por los libros de medicina que tenían y toda la cuestión, y cobraban por curar gente. Pero en la época medieval, como recuérdese que antes únicamente estudiaban los hombres, no estudiaban las mujeres. Entonces, en la época medieval, hubo un grupo de mujeres que se encargaron de estudiar. Estudiaban botánica, estudiaron la medicina, las plantas y toda la cuestión. Y como sabían que la iglesia perseguía a las mujeres que estudiaban, ellas se iban a los bosques. Ellas iban a los bosques. Y en los bosques, ellas practicaban el curar a las personas con hierbas. Les daban tés y una medicina natural. Es con lo que ellos trabajaban. Entonces, para mayor protección para ellos, tanto por el frío como camuflaje, empezaron a ocupar vestimenta negra. Ellas empezaron a ocupar vestimenta negra. ¿Y qué es lo que ellas hacían? Pues normalmente lo que hacían eran tés de hierbas. Por eso ellas siempre cargaban, regálenme un segundo, perdón, ellas siempre cargaban un caldero para sus tés, no eran para pócimas. Cuando yo me acuerdo de eso, solo me acuerdo del episodio del Chavo del 8, hermano, cuando aparece la bruja del 71 con toda su locura. Pero bueno, mire, entonces estas personas se encargaban de hacer test, de curar. Y como les estaba botando el negocio, ellos empezaron a decir, son brujas. Y bien curioso, ¿de dónde surgieron que las brujas volaban? En una escoba. Las mujeres cargaban unas escobas porque el lugar donde ellas estaban lo barrían, lo mantenían limpio. Entonces, las curanderas andaban siempre una escoba para barrer, el caldero donde preparaban ellos sus tés, todas las cuestiones, se vestían de negro como un camuflaje y también por el frío que hacía. Y ya después a ellas les agregaron el sombrero y toda la cuestión. Pero la iglesia las empezó a acusar de brujas. Les empezó a llamar brujas. ¿Por qué? Porque les estaba botando el negocio. Porque la gente las estaba empezando a buscar a ellas porque sí se sanaban en base a la medicina natural y dejaron de creer en el clero. Entonces, la iglesia católica, todo aquello que no le genera dinero, para ellos son herejes. Para ellos es una competencia. Con el tiempo satanizaron. Sí, eso no tiene nada que ver, hermano. Eso no tiene nada que ver. Cuando estemos ya casi se acerca octubre, siempre que se acerca octubre, yo doy un estudio acerca del Halloween y vemos de dónde surge todo eso, hermano. ¿De dónde surgió? Surgió en Irlanda y cómo fue que le empezaron a mezclar, cómo aparece por ahí la calabaza, de dónde es que apareció la calabaza, el gato negro, hoy lo que les estoy explicando de las brujas, el sombrero, y todo eso lo estudiamos en ese estudio. Entonces, todo eso se empezó a dar y la iglesia empezó a acusar. Por eso otra de las películas que yo les recomiendo es Las Brujas de Salem. Véala, Las Brujas de Salem. Fueron mujeres, hermano, preparadas, mujeres estudiadas que buscaban alternativas y como la iglesia era una competencia para ellas, las declaró como brujas y ellas habitaban en Salem. Por eso se llamaban Las Brujas de Salem. Ok. Interesante. Ok. Avancemos.
Regálame un segundo. Ok. Hermana Rosenda, ¿la escuchamos? Dios bendiga, pastor y compañero. Y ahora imagínense que es bien así porque siempre llaman ahora a las personas que hacen esto de la botánica como que son satánicos, ¿verdad? Los satanizan también. Y lo irónico, ¿verdad? Que estamos viendo que eran en este caso hoy los católicos, la mayoría, pues se va a eso. Y si vemos los niños, les ponen también la cosita roja, bien cosas así, ¿verdad? Y ellos mismos son los que... Exactamente, hermano. La verdad que salen con cada cosa. La Inquisición fue el arma principal más tarde para sofocar la Reforma. Se cree que entre el año 1540 y 1570, por lo menos 900,000 personas fueron muertos en la guerra de exterminio. Fue algo brutal. La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, fue algo brutal que hizo la Iglesia Católica y no lo pueden negar, hermano. Ahí está datado, ahí está en el libro, ahí está redactado. El Papa anterior, no sé si fue el Papa Juan Pablo o el siguiente Papa, públicamente dijo, les pedimos perdón por la Inquisición y no queremos que esa página sea recordada. ¿Cómo que no va a ser recordada? Jamás. Así como el holocausto, Yad Vashem, nunca más holocausto. Pero no se puede borrar de la historia lo que ellos hicieron. No se puede borrar de la historia las atrocidades de la Iglesia Católica. Y no lo pueden esconder. Mataron, asesinaron por no creer en sus dogmas, por no creer en sus reglas de fe y por querer enriquecer a sus líderes. Eran monjes y sacerdotes los que dirigían con crueldad la obra de torturas y quemar vivos a los hombres y mujeres inocentes, haciéndolos en el nombre de Cristo. Esto siempre quedará como una mancha en la historia de la Iglesia romana. No se pueden quitar esa mancha. Van a quedar marcados de por vida las atrocidades que hicieron con gente inocente. Antes de entrar en materia de lo que es la Santa Inquisición, vamos a ver un par de videos, hermano. Vamos a ver un par de videos informativos con respecto a este tema de la Inquisición. Así es de que ponga atención, hermanos. Trate de poner la mayor atención posible para que podamos ver estos videos y luego vamos a sacar conclusiones. De ventajas. Como emojis personalizados podrás garantizar la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados, podrás ver los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeo quieres que hagamos. Solo son 4,99 € al mes, puedes pagar a través de PayPal o a través de cualquier otro método. Solo hay que darle a comprar y ya está. No solo de señalar y criticar, no, sino con el fin de enseñar que el fanatismo religioso es una de las mayores locuras que puede cometer el ser humano y no. Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad. Bueno, Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret.